si no hay más respecto de la cuenta, y yo esperaría que el ministro en algún momento, tal vez al finalizar la sesión, se pueda referir al punto que ha hecho la senadora Proboste de los temas hídricos. ¿Ah? Bien, pasamos entonces, pasamos al tema de la tabla. Sí, presidente, corresponde continuar con la discusión en particular del proyecto de ley que modifica la ley 21.040 con el objeto de fortalecer la gestión educativa y mejorar las normas de administración e instalación del sistema de educación pública. Recordar a la comisión que en la sesión anterior, que se realizó la primera semana de noviembre, antes de que el Senado se dedicara casi completamente a la discusión del proyecto de ley de presupuesto, en la sesión esta, como les digo, del 6 de noviembre, la comisión terminó la discusión en esa oportunidad en la indicación 31. La indicación 31 figura en la página 62 del texto comparado, que era una indicación de la senadora Proboste, refería a los reemplazos. En esa oportunidad hubo un extenso debate respecto a esta indicación, que ella proponía eliminar el término de los 7 días y que simplemente se pudiera hacer un reemplazo en términos más amplios. Y en esa oportunidad la Secretaría, con la presidencia del senador Velázquez, hizo presente que en su concepto de la Secretaría la indicación debía ser declarada inadmisible, pero sin perjuicio de eso, la Comisión, con la presencia del ministro, hizo un extenso debate de este tema y la Comisión acordó que este tema se siguiera debatiendo en futuras sesiones antes del despacho de este proyecto de ley, porque entendía que era una materia relevante. Pero, como les digo, la opinión de la Comisión había sido que la indicación en su redacción era inadmisible. Hago presente eso, presidente, para efectos de contextualizar la discusión y que, en consecuencia, lo que correspondería a la Comisión es continuar en la página 66 con la indicación 32 formulada por su excelencia el presidente de la República, que tiene por objeto reemplazar el artículo 24 de la ley. El artículo 24 de la ley habla directamente del procedimiento de remoción del director ejecutivo. La indicación, en vez de plantear la cuestión de esa manera, lo que hace es establecer las reglas de la responsabilidad administrativa de los directores ejecutivos y, una vez establecidas las reglas para determinar la responsabilidad, determinar cuáles son las sanciones posibles que puede verse afecto un director ejecutivo. No sé si a la Comisión le parece que dé lectura a la indicación que ha formulado el Ejecutivo. Por favor. El artículo 24 señala lo siguiente: responsabilidad administrativa de los directores ejecutivos. Los directores ejecutivos incurrirán en responsabilidad administrativa cuando la infracción a sus deberes y obligaciones fuere susceptible de la aplicación de una medida disciplinaria. Ahí la Comisión, la Secretaría tiene alguna sugerencia de redacción para efectos de hacer una norma más amigable en su lectura. La indicación después de disciplinaria utiliza una coma, la que será dispuesta una vez que se acrediten las infracciones cometidas, mediante un procedimiento administrativo que deberá instruir el director de Educación Pública. Dicho procedimiento se sujetará a los principios de confidencialidad, imparcialidad, celeridad y perspectiva de género, y contemplará la respectiva formulación de cargos, audiencia previa del interesado, periodo de prueba y derecho a interponer recursos administrativos. Con todo, el procedimiento no podrá exceder de 4 meses, salvo caso fortuito o fuerza mayor, desde su iniciación hasta la fecha en que se emite la decisión. El director ejecutivo podrá ser objeto de las siguientes medidas disciplinarias, las que se aplicarán tomando en cuenta la gravedad de la falta cometida: censura, A, censura; B, multa; C, suspensión del empleo de 30 días a 3 meses y D, remoción. En caso de que en el procedimiento administrativo se proponga alguna de las medidas disciplinarias contenidas en los literales A, B o C precedentes, censura, multa o suspensión, la Dirección de Educación elevará los antecedentes al ministro de Educación, quien resolverá en el plazo de 5 días, dictando una resolución al efecto, acogiendo o rechazando la referida propuesta. Si la propuesta de la dirección correspondiere a la aplicación de la medida de remoción procedente por las causales D, E o G, que estoy viendo en la norma no hay E o G, en el artículo anterior, perdón, del artículo 23, perdón, aquí ya deberá ser dispuesta por
el presidente de la República, para lo cual se elevarán los antecedentes al Ministerio de Educación, quien deberá requerirlo con esta finalidad. Y concluye la norma señalando que un reglamento del Ministerio de Educación, que será firmado además por el Ministro de Hacienda, regulará las materias previstas en el presente artículo, especialmente el procedimiento de remoción, de conformidad a la norma del título quinto del decreto con fuerza de ley número 29 de 2004 del Ministerio de Hacienda y lo que corresponda a las de la ley 19.880. Esta es la norma que se propone por el Ejecutivo para reemplazar el actual procedimiento de remoción que está considerado en el artículo 24, que está referido solamente a las letras D y E del artículo 23 de la ley 21.040, que dispone que cesarán en su cargo el director ejecutivo en caso de incumplimiento grave del convenio de gestión o en caso de negligencia manifiesta en el desempeño de sus funciones. Bien, ¿podría explicar el Ejecutivo el reemplazo del artículo 24? Gracias, presidente. Bueno, sí, efectivamente, lo que busca esta propuesta de redacción distinta a la original es establecer de manera mucho más nítida la forma en que se van a llevar adelante los procesos sancionatorios, acotando además procedimientos para que no sean extensibles, digamos, a las distintas causales o sanciones, más bien, en la búsqueda de eventuales destituciones forzosas o forzadas. También separa aquellas que van a ser resueltas por el Ministerio de Educación de aquellas que van a ser resueltas por el Presidente de la República, que precisamente hacen referencia a los últimos literales del artículo previo, que tienen relación con las causales de destitución del cargo, ¿ya? Por tanto, aquellas que no son materia de destitución van a resolverse con sede en el Ministerio de Educación, lo que resuelve procedimientos, tiempos, etcétera, y aquellas que tienen relación con la destitución van a ser resueltas por el Presidente de la República a través de los procedimientos ya conocidos. Por lo tanto, es una norma que viene a ordenar, simplificar, despejar también las inquietudes que se manifestaron durante la tramitación de que se iba a utilizar la redacción anterior o la propuesta que teníamos inicialmente en el proyecto de ley original para, no nosotros, digamos, sino que los ejecutivos tuviesen la posibilidad de perseguir y buscar la destitución de directores ejecutivos por razones distintas a las del el correcto ejercicio de su cargo y los errores que puedan cometer en función de ello, ¿no? No sé si nos dan un segundo para que el equipo técnico pueda profundizar. Sí, por favor. Yo quisiera consultar también al equipo técnico si este procedimiento que se describe acá es un procedimiento más o menos tipo en este tipo de situaciones, en otras leyes que tiene el Ministerio, desde luego que se resguarde el debido proceso, perspectiva de género, todo lo que está indicado acá. Le ofrecemos la palabra. Presidente, por su intermedio, y profundizando en lo que señala el señor ministro, el procedimiento tiene por objeto, la norma propuesta, tiene por objeto ampliar el catálogo de infracciones administrativas. ¿Por qué? Porque lo que se estaba detectando hoy día con los procesos de remoción es que se estaban comprobando infracciones que no ameritaban remoción. Y a propósito de la norma que hoy día tenemos, la única sanción que cabe a un director ejecutivo es precisamente la remoción. Entonces estaban quedando infracciones que no se podían sancionar de acuerdo a la norma que hoy día tenemos. De acuerdo a esto, se propone ampliar el catálogo de infracciones administrativas tal como hoy día se establece para los funcionarios públicos que tienen también este estándar de multa, suspensión, entre otras infracciones que también recoge el Estatuto Administrativo. Respecto al procedimiento, el procedimiento se regula en un decreto que hoy día tiene aplicación respecto a los procedimientos de remoción y que es muy similar a lo que se establece en el Estatuto Administrativo respecto a los procedimientos disciplinarios para los funcionarios públicos. Ahora bien, el procedimiento disciplinario que se propone en esta ocasión y a propósito también del reglamento va a sufrir modificaciones, se tiene que adaptar ahora que se amplía el catálogo. Eso es lo que busca la norma en gran parte. Y también esto va de la mano con la jurisprudencia de los tribunales de justicia y la jurisprudencia de la Corte Suprema, que han señalado que muchas veces las infracciones se tienen que dejar sin efecto o, en su caso, la Corte Suprema ha reemplazado destituciones, por ejemplo, por falta de proporcionalidad. Entonces, lo que se busca, y tal como señalaba el señor ministro, es evitar la falta de proporcionalidad en materias de remoción y ampliar el catálogo para
sancionar a un director ejecutivo de acuerdo precisamente a lo que sucede y ser proporcional respecto a los hechos que se están investigando. Desde la Secretaría hacer una pequeña precisión, que es lo siguiente. Obviamente esta norma del 24, propuesta con cambio por el Ejecutivo, debe ser contextualizada con el artículo 23. Con el 23 que establece el sistema de las sanciones aplicables a los directores ejecutivos. Y ahí ustedes ven, a partir de la explicación que dio el señor ministro, que las causales A, B o C las aplica el director de Educación Pública. Y las causales de las letras D, E o G del artículo anterior las aplica el presidente de la República, que son causales de mayor gravedad. Claro, ustedes verán A, B o C, D, E o F. ¿Y qué pasa con la F? Hay una causal nueva que se incorporó en el trámite de primer informe, que es la inhabilidad sobreviniente que le pudiera afectar a un director ejecutivo. Esa también la declara directamente, porque es una mera acto declarativo que tiene que hacer el director ejecutivo sin la concurrencia de todo este procedimiento, porque es una situación distinta a las anteriores. Y eso creo que es importante que se tenga presente, que precisamente está conectado con otra norma anterior que establece que el cargo de director ejecutivo, artículo 21, será de dedicación exclusiva y le serán aplicables los requisitos e inhabilidades para ser representante legal o administrador de entidades sostenedoras o establecimientos educacionales. Es decir, si se produce esa causal, el director de Educación Pública tiene que hacer la respectiva declaración de que incurrió en la inhabilidad y tiene que producir la cesación en el cargo. Bien, le agradecemos entonces al secretario el contexto que nos da, especialmente para quienes nos tuvimos en la última sesión. Senadora Aravena. Una consulta a ministro y a sus asesores. No sé cuál es el objetivo de incorporar todo lo otro. Me parece lógico, los principios, confidencialidad, imparcialidad, celeridad, pero perspectiva de género, no entiendo. ¿Estamos haciendo diferencia entre hombres y mujeres? Sí, no. Lo que a mí me parecería arbitrario, digamos. Sí, por su intermedio, Presidenta. Estamos simplemente intentando replicar los principios que se establecen en el Estatuto Administrativo y que haya perspectiva de género. Por el contrario, justamente lo que busca es que no se haga una discriminación en virtud de género, sino que se tenga en consideración que las condiciones que un hombre y una mujer enfrentan al momento de enfrentar un proceso tienen que ser equitativas. Eso es lo que busca ese principio que ya está en el Estatuto Administrativo. Entonces nosotros replicamos los principios del Estatuto justamente para asegurar que este procedimiento replicara esos principios y no tuviera arbitrariedades. No hay innovación. Claro. Sí entiendo que no, pero justamente yo, al leerlo, me pasa todo lo contrario. Me pasa que siento que, claro, que cuando no debiera ser, si esta es una actividad profesional, digamos, y de un nivel técnico bien avanzado, por lo tanto aquí el que sea hombre o mujer no debiera ser tema. ¿Ministro? Sí, hacer hincapié en dos ideas. La primera es que primero estamos replicando el estatuto, no estamos innovando y de hecho queremos que quede lo más parecido al estatuto, precisamente por lo que recogimos de la discusión prelegislativa y legislativa en relación a lo establecido como parte del procedimiento. Luego, para nosotros también la comprensión de la idea de la perspectiva de género tiene relación con, no con, ¿cómo decirlo?, priorizar, ayudar. Como con independencia del género. Exactamente. Eso, claro. Más que el poner el acento en el equilibrio en función o hacia uno de los dos géneros, ¿no? Hacia la mujer en este caso, que es la interpretación más común que se puede hacer respecto al punto. Entonces, es simplemente aquello y además, como decía, buscar una forma de armonizar respecto a lo que ya estableció en la normativa vigente. Yo creo que es válido el punto que hace la senadora Aravena por varias discusiones que están teniendo lugar en estos días, en la actualidad.
Yo creo que en general al Congreso y al Ejecutivo nos hace falta una reflexión un poquito más serena, más pausada respecto a estos temas, porque a veces estamos entendiendo distintas cosas por perspectiva de género. Está el famoso yo te creo, que es una deriva de un tema puntual. Yo creo que es una discusión válida y que el Congreso debe hacerlo, porque yo concuerdo que aquí el gobierno no está innovando, estos son principios aprobados por todos y lo que suponen es equiparar un poco la cancha, en donde finalmente toda la normativa, todo el sistema que tenemos es hoy día discriminatorio para las mujeres y eso es lo que se busca, es justamente equiparar la cancha, por contextos étnicos, religiosos, culturales, sociales, de todo tipo que ha enfrentado a las mujeres por décadas en una sociedad como la nuestra. Entonces, pero yo creo que es una discusión que nosotros debiéramos dar, ojalá, no sé si esta es la comisión, probablemente sea otra donde hay que profundizar y que ojalá todo el legislador entienda lo mismo de lo que estamos hablando cuando ponemos la perspectiva de género. Presidente. Señor secretario, No, solamente y luego para que la comisión lo tenga presente, lo que hace esta norma es reproducir la parte final del inciso segundo del artículo 119 del Estatuto Administrativo, que establece que los procedimientos para hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios públicos deberán sujetarse al principio de confidencialidad, imparcialidad, celeridad y perspectiva de género. Y la reproducción de esa... Yo comparto con usted, presidente. Yo creo que, claro, cuando se comenzó a introducir ciertos conceptos que precisamente hacían relevar la situación que tenían las mujeres en nuestro país, y creo que, y comparto con la senadora Aravena, cuando yo lo coloco esto como un término preciso, para mí está contenido en lo que significa la imparcialidad, porque la imparcialidad es que son todos iguales en el fondo, no hay una condición, pero cuando yo relevo el concepto de perspectiva de género, en el fondo como que implícitamente estoy generando una discriminación. Y creo que es todo lo contrario de lo que se busca en el artículo. Entonces, y compartiendo lo que plantea el senador Quintana, que esto es una discusión que tal vez es mucho más profunda, que es mucho más como morigeramos un poco lo que hemos hecho en el último tiempo, sin dejar de relevar lo importante que es, porque aquí hay cosas que son históricas, que son parte de los errores culturales que hemos tenido a través de la historia, pero a mí me genera como que distorsiona el objetivo que tiene precisamente esto de que exista igualdad, que exista imparcialidad. Entonces creo que ahí no sé si podemos mejorar la redacción, que sería un camino. Sí, me parece interesante el debate, pero para nosotros es muy nítido que primero Chile ha ido avanzando en ir generando condiciones de equiparidad frente a injusticias en la forma y en los tratos que son evidentes. O sea, nadie podría decir que las mujeres no han tenido un trato discriminatorio, vejatorio, que hace poco, de hecho, cuando fue el día lunes, creo que conmemoramos un día más del Día de la Violencia contra la Mujer, que son realidades, digamos. O sea, por ahí dan datos y cifras que son bien, de hecho lo tienen en su solapa, exactamente. Por otro lado, esta adecuación normativa que tiene el proyecto, que viene del estatuto, proviene precisamente de una modificación que hizo Ley Karin, que además es una norma que entró en vigencia hace un par de meses. Me parecería extraño. 1 de agosto. Exacto. Entonces, a mí me parece súper bien. Yo comparto también que no debiese esto derivar en lo inverso, que es en definitiva la discriminación positiva en contra o sea, a favor de la mujer en contra del hombre, digamos. No debe haber ninguna. Comparto que en una sociedad ideal solo señalar que los actos no deben ser discriminatorios debería bastar. Sabemos que no es así. Y en un sector altamente feminizado como el sector educativo no es trivial, porque son muchas las mujeres que trabajan en el sector educacional, al igual que en salud, pero particularmente en educación. O sea, si uno mira solo la proporción de mujeres que ejercen la docencia, más del 70% son mujeres, y en el caso de las parvularias, de la educación parvularia es más del 99%. Por lo tanto, para nosotros no es trivial
proviene de una adecuación normativa que además introdujo la ley Karin, que entró en vigencia hace un par de meses, nada más. Me parecería extraño además innovar respecto a una innovación reciente de la norma. Muy bien, entonces, por consiguiente, yo sugeriría no hacer ninguna modificación. Esto sería muy extraño que nosotros modificáramos en este articulado, ¿no es cierto?, en lo que está en el 119 del Estatuto Administrativo, nada menos. Bien. Si les Señor parece, presidente, ¿ponen votación? votación. Señor presidente, ponen en votación la indicación número 32. Senador Sangüesa. Senadora Aravena. Sí, a favor. Senador Sangüesa. Cambio uno nomás. A favor. Presidente, A favor. resultado de la votación, 3 votos a favor, ninguno en contra. Vamos a la... Queda aprobada la indicación 32. A continuación está la indicación 33, que está referida al artículo 25 de la ley. El artículo 25 de la ley regula la organización interna de los servicios locales. Dentro de esta organización interna se señala el inciso segundo del artículo en comento, página 69 en la columna de la izquierda, que cada servicio local dispondrá de una unidad de apoyo técnico pedagógico, de planificación y control de gestión y de administración y finanzas. Y el proyecto aprobado en general aprobó también la incorporación de otra unidad, que es la unidad de infraestructura, mantención y equipamiento. Respecto a esa norma, página 71, se encuentra la indicación 33 del Ejecutivo, que tiene por objeto modificar la letra D del numeral 15 del artículo primero del proyecto de ley, que se refiere precisamente a la unidad de infraestructura, mantención y equipamiento, que señala le corresponderá promover y, según su complejidad, elaborar los proyectos de inversión en infraestructura y equipamientos a los que se refiere la letra M del artículo 18, así como velar por la adecuada mantención de los establecimientos educacionales de su dependencia. La indicación lo que hace básicamente es agregar otro inciso, porque si bien es cierto, plantea dos incisos, el primero reproduce lo actual y ahí hay que hacer una corrección, dice en la segunda línea de seguimiento, ahí tiene que ser de equipamiento, porque esa es la unidad, no es de seguimiento. Y el cambio es que dispone que el Ministerio de Educación regulará mediante resolución la manera en que las Secretarías Regionales y Ministeriales de Educación ejercerán las funciones que les correspondan en materia de infraestructura respecto a los servicios locales del territorio de su competencia, así como los mecanismos para llevar a cabo la coordinación de ambos órganos. Esa es, en concreto, la enmienda que propone la indicación, que esta coordinación que tiene que hacer el Ministerio de Educación con las CEREMIS para efectos de la desarrollo de esta materia de infraestructura. El Ejecutivo, por favor. Presidente, sí, muchas gracias. Tal cual lo señala el señor secretario, esta indicación lo que hace es, primero, lo que no hace, esto es muy importante a propósito de lo que vamos a discutir, no crea nuevas funciones, ¿no? Lo que hace es ordenar que el Ministerio de Educación debe, mediante resolución, estructurar la coordinación de las distintas instancias del Ministerio respecto a las ejes de infraestructura, que como hemos visto es muy importante en el devenir de la política educativa. De hecho, sin ir más lejos, hace poquito en la cuenta se hablaban de temas de infraestructura respecto al territorio de Chiloé. Y esto es importante porque hoy día tenemos una peculiaridad en la estructura en que la Dirección de Educación Pública es la que tiene la unidad de infraestructura y equipamiento, no seguimiento. Y ahí hay una enmienda, digamos, formal que efectuar en el texto. Pero al mismo tiempo es el Ministerio de Educación a través de las seremías quien tiene las unidades de infraestructura en el caso de las regiones. Y atiende además no solamente lo que tiene relación con los servicios locales, sino también al sector particular subvencionado u otros, más con lo que aprobamos en la ley de presupuesto respecto a, por ejemplo, infraestructura en establecimientos particulares subvencionados en contextos de violencia rural, ¿no? Más aún se vuelve relevante esa coordinación. Y esto es parte o producto del trabajo técnico que se hizo con Andime y particularmente con los equipos de infraestructura del Ministerio de Educación. Me refiero al nivel funcionario, ¿no? Por tanto, son recomendaciones de carácter técnico que tienen que ver con alinear las orientaciones respecto al trabajo de infraestructura en todos los niveles, toda vez que algunos de esos niveles están en el Ministerio de Educación y otros están en la Dirección de Educación Pública, producto de la estructura que se decidió tener en materia de infraestructura en su minuto. Eso, presidente. Muy bien. Senador Sangüesa.
¿No? ¿No? Senadora Carmen Gloria. Estoy entendiendo entonces. Por un lado, tenemos una nueva unidad que es de infraestructura y todo, y por otro lado, a las Ceremis se les da de alguna manera otro rol que es de acompañamiento al proceso, Que ya lo hacen, porque el Seremi pero es ya, quien claro, la unidad sí. de infraestructura a nivel regional. Pero quien levanta la información y tiene todo es el Siempre SLEP. serán los Seremi Claro, locales. sí, se comprende perfecto. Bien. Pero cuando un proyecto, por ejemplo, va cursando su proceso evaluativo, llega a la región siempre. Ya. En votación la indicación 33. Senador Sangüesa, A favor. senador Aravena, A favor. presidente. También a favor. Resultado de la votación, 3 votos a favor, ninguna en contra por aprobar esta indicación. A continuación, presidente, está la indicación 34, que es simplemente una enmienda de referencia, como consecuencia de que se incorpora un nuevo inciso, que es precisamente el inciso que estamos comentando, el tema de la coordinación entre los servicios locales a través de la Secretaría Regional Ministerial. Se incorporó un nuevo inciso, por lo tanto, en la norma refería el inciso final del 25, que establece que los cargos de jefe de estas unidades ya no son 3, por eso se elimina en la aprobación en general el número 3, porque ahora son 4, podría haberse reemplazado 3 por 4, pero simplemente se prefirió eliminar el 3. Se dispone que esto es en el artículo, en el inciso 9 y no en el 8. Solamente referencia. Si le parece a la comisión, esto es obligatorio. ¿Sí? Queda aprobada 3-0 está la bien. indicación 34. A continuación, está en la página 74 la indicación 35 de la senadora Proboste. Esta indicación plantea agregar un nuevo literal al 74. artículo 26, que es que el artículo 26 habla de cómo se financia y cómo está integrado el patrimonio de los servicios locales de educación. Y dentro de eso, la senadora Proboste propone que se incorporen dentro del patrimonio las rentas generadas por el arriendo de bienes inmuebles de propiedad del Servicio Local de Educación Pública. Hacer presente, presidente, solamente que en la página 73 del texto comparado, en la columna de la izquierda, dentro de las cuestiones que integran el patrimonio frutos o de los rentas, SLEP, sí. están los frutos, rentas e intereses de los bienes a los que pertenezcan. La verdad que las rentas generadas por los arriendos precisamente constituyen uno Es de lo los mismo. frutos, desde el punto de vista de un concepto de derecho civil, que pueden tener este tipo de órganos, por lo tanto, estaría Sí. contenida y la comisión tiene que definir si quiere además hacer una precisión o si entiende que, Podría estando de retirarla acuerdo con también. el concepto, está ya la contenida senadora- en la ley, en su letra. Venga a defender Bien, su justo está indicación. la senadora Proboste. Estábamos hablando que estaría contenida La letra F del artículo. la indicación 35, Del de la artículo página 26. Indicación 35. porque se entienden las rentas como frutos. Exacto. Los frutos Son las son rentas. rentas, Así es. según E nos incluso dice. la misma letra F habla también de las rentas. Rentas, sí. Entonces, no sé si la retira Página la senadora. 74. Señala usted agregar una nueva letra J que dice las rentas generadas por el arriendo de bienes inmuebles de propiedad del Servicio Local de Educación Pública. Ah, ¿por qué lo puse? ¿Sabe por qué, presidente? En específico de- ¿Sabe de- qué, de presidente? servicio ¿Por local. qué lo dejé explícito? Porque a diferencia de lo que ocurre con los sostenedores de corporaciones o los sostenedores incluso de particulares subvencionados, que sí pueden arrendar propiedades, y esto lo hemos conversado con el Ministerio. Cuando se traspasa al SLEP, esta es una de las desigualdades que enfrenta el sostenedor, en donde no puede arrendar. Entonces, por eso que para nosotros era importante dejarlo establecido, las rentas generadas por el arriendo de bienes inmuebles de propiedad del Servicio Local de Educación Pública. No, porque es servicio público. Y esta indicación la conversamos con varios servicios públicos que hoy día ni siquiera pueden percibir el arriendo respecto del kiosco de la escuela. ¿Qué opina el Ejecutivo? Ya. Claro, porque si no tiene ya la atribución para arrendar, habría que darle la atribución para arrendar. Pero los servicios públicos servicio local. no pueden. Porque supuestamente está incluyendo la renta
Y dice, ¿por qué hay que componerla? Porque no están las facultades de los servicios locales de arrendar. Entonces hay que darle primero la facultad a los servicios locales de arrendar. Claro. Para incorporar las Si es que rentas no dentro del tuvieran la patrimonio. facultad. No la tienen hoy día. Lo que la señora ¿No tienen la Proboste- facultad de arrendamiento los servicios locales? No No lo lo tienen. sabemos, lo están averiguando. Claro, Porque si no lo tuvieran, primero habría que darle esa facultad. Claro, porque Si si no, tienen habría que la darle facultad- la facultad primero. Tampoco lo hace la indicación. No, Claro. la indicación no le da la facultad porque sería inadmisible Claro. si lo hubiera presentado. Habría que primero darle la Claro. facultad de arrendar, que sería una discusión probablemente un poquito más larga. determinar que es la renta, Ya. que la Presidente, renta Ya, a ver pendiente. si la asesora, por favor, nos puede. Sí, presidente, por su intermedio, aquí tenemos un dictamen de la Contraloría, el 7020 de 2020, en que se establece explícitamente que los bienes del Estado podrán ser objeto de contratos de arrendamiento en materia delegada a las Ceremis, a través de los cuales se concederá a los particulares su uso y goce. Esto según, aquí mismo se Esa señala, materia los delegada a art- los Ceremi. Sí, pero es Claro. un dictamen de la Contraloría y como los... pero según se señala en los artículos 55 y 56 del Decreto Ley 1939 de 1977, que establece la facultad de adquisición, administración y disposición de los bienes de Estado fiscales que corresponden al Presidente de la República. Pero el presidente de la República. Señor Sangüesa, su micrófono. Presidente, como lo ha señalado el Ejecutivo, esto es un dictamen y nosotros hemos visto a propósito de confianza legítima que depende del criterio, los dictámenes se mantienen o se revocan. Entonces, por eso que a nosotros nos parece que dejarlo en un instrumento legal es mucho mejor y por lo tanto a mayor abundamiento da todas las razones para que quede establecido en términos legales. Pero a mí me parece que solo remitirlo, solo pensar que estamos resolviendo una dificultad porque tenemos un dictamen, nosotros ya hemos visto que el criterio cambia radicalmente dependiendo del liderazgo y en dónde están sus compromisos, digamos. Nuevamente le damos la palabra. Sí, por su intermedio, presidente. Claro, lo que nosotros señalamos es un dictamen que ha dejado claro algo que se ha interpretado de una u otra forma, pero que está explícito en la ley, porque el artículo 55 del decreto ley citado, que es el 1939, establece, en relación con su administración, los bienes del Estado podrán ser objeto de destinaciones, concesiones de uso, afectaciones y arrendamientos. Sí, yo creo que quizás la situación de la que ha tomado conocimiento la senadora o que se ha tomado conocimiento en esta comisión puede ser una situación excepcional en el que por el contrario no ha habido una buena aplicación de la ley, porque la ley es explícita en señalar que los bienes del Estado pueden ser objeto de O arrendamiento. sea, el dictamen viene a firmar un principio que está normado. Artículo 55 de la 19.039. Presidente. Senador. Presidente, entonces con mayor razón, porque de lo que estamos hablando en el artículo 26 tiene que ver con el financiamiento y patrimonio. Y en el artículo 26 se señala cuál es el financiamiento y el patrimonio de cada servicio local. Y lo que hace nuestra indicación es que deja absolutamente claro que las rentas, producto del arriendo, que ya hemos dicho que es absolutamente admisible porque hay ley, hay jurisprudencia, forme parte de su patrimonio. Eso es lo que estamos diciendo. Por lo tanto, en nuestra indicación clarifica aún más en que eso es parte de su patrimonio. Sí, senador Sangüesa, el Ejecutivo y la Secretaría de Ciencia. Gracias, presidente. Sí, yo creo que aquí se ha abierto una discusión bien interesante porque conceptualmente se supone que los SLEP tienen patrimonio propio, ¿ya? Por lo tanto, son personas jurídicas independientes del Estado. Entonces eso, por eso que hay un tema más de abogados que de los que no somos abogados. Por eso esa es la pregunta en el fondo, porque dice en su definición que los SLEP tienen patrimonio propio y gozan de autonomía. Entonces, ahí, porque tienen su propia personalidad jurídica además, entonces son... y eso me gustaría que si lo pudiera aclarar el Ejecutivo, porque eso tiene que ver en el fondo con lo que plantea la senadora Proboste. Bien, el Ejecutivo y luego la Secretaría le ofrece la palabra. Sí, presidente, mire, el punto es el siguiente. Como hemos visto, la ley contempla la posibilidad de que haya arriendo, en función de el dictamen que remite además una norma vigente que establece en su artículo 55 la posibilidad de arrendar. También nosotros vemos que la indicación propuesta por la senadora Proboste plantea
las rentas generadas por arriendo, del mismo modo en que en el literal D se señala del artículo 26, si no me equivoco, sí, es el F. Los frutos, rentas e intereses de los bienes a que les pertenezcan, que de alguna manera lo explicó también la Secretaría, de que el concepto de rentas contempla, o de hecho también se señala cuando se parte con el literal J que he propuesto, las rentas generadas. Ahora, esto, en el peor de los casos, presidente, lo que haría es hacernos redundar entre el literal J y el literal F. Por lo tanto, creo que en la disyuntiva de continuar esta discusión o someterla a votación y eventualmente que se apruebe, yo sugeriría que avancemos, considerando que en el peor de los casos habría una redundancia entre el literal J y el literal F. Muy bien, ministro. Mira, bueno, primero estamos claros que no es inadmisible esta indicación porque no se está incorporando ninguna facultad distinta, adicional. Entonces le vamos a pedir a la Secretaría que la Secretaría tiene una propuesta de cómo resolver este tema. Vamos a escuchar, si les parece. Presidente, una posibilidad en base a lo que se ha debatido sería de incorporar el contenido de la indicación propuesta por la senadora Proboste como una coma después de la letra F, más o menos ensayando una redacción que se entenderán incluido acá especialmente las rentas generadas por el arrendamiento de los inmuebles que efectúan los servicios locales de educación pública. Igual pudiera parecer redundante, como dice el ministro, pero yo creo que salvamos menos que otra letra. Sí, pero es a propósito de una letra que ya está, incorporar de manera precisa, específica, que se quiere, digamos, despejar cualquier duda en cuanto a que se le aplicara o no se le aplicara la normativa. ¿Le parece resolverlo de esa manera? Bien. ¿Habría unanimidad para aprobarlo en esos términos? Entonces la letra J quedaría incorporada dentro de la letra F con una redacción que se va... Sí, exactamente. Sí. No. Correcto. ¿Así? ¿Se acuerda? Entonces Senador. se aprobaría con modificación, entiendo yo, la indicación 35 por la unanimidad de los miembros de la comisión, con la adecuación que se ha mencionado para incorporarla en la letra F del artículo 26, este contenido normativo. Senador Sangüesa. Sí, presidente, 78. comparto que lo agreguemos y aprobemos esto, pero yo le pediría por su intermedio, presidente, al Ejecutivo que pudiese en la próxima sesión traer más claridad respecto a si los SLEP efectivamente pueden arrendar. Porque la norma a la que hace referencia el Ejecutivo tiene que ver con los bienes del Estado. Entonces, ahí yo creo que hay que dar la certeza jurídica para poder seguir avanzando. Bien. Me da la impresión a mí que incluso las corporaciones, hoy día en Chile, que son del Estado, estamos hablando de Corfo, Cercotec, por nombrar algunas, siguen siendo bienes públicos. O sea, no son bienes del Estado. Lo digo porque particularmente me tocó, digamos, arrendarle a Corfo por muchos años y efectivamente todo lo se describe así. O sea, independiente de que tengan patrimonio propio, sigue siendo un patrimonio estatal, digamos, siguen siendo bienes del Estado. Y esa es una interpretación que hay que tener clara para toda la ley. Correcto. Y por eso no todos los servicios tienen patrimonio propio, claro. Sí, el Ejecutivo, ¿le ofrezco la palabra? Muchas gracias, señor presidente. Solo para aclarar el punto. Es importante recordar que los servicios locales de educación pública son servicios públicos descentralizados. Si uno va al artículo 29 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración, los servicios públicos, o sea, los descentralizados, actúan con personalidad jurídica y patrimonio propio que la ley les asigna. Pero eso no desprende de que el bien fiscal pase a ser un bien privado, sino que sigue siendo un bien fiscal. Y la jurisprudencia administrativa hace extensible el decreto ley 1939, que se refiere a los bienes fiscales, dice que esas normas son aplicables a todos los órganos de la administración del Estado, dentro de los cuales están los servicios públicos descentralizados. Efectivamente, es homologable a la situación de los municipios, también de los servicios de salud. Bien. Y el Ejecutivo va a traer la norma, bueno, ya está claro, no es necesario. Sí, vamos a la página 68. A continuación, la senadora Proboste, a través de la indicación 36, propone suprimir un artículo 27 bis que se incorporó durante la discusión en general de este proyecto y que fue aprobado por la sala
y que se refiere a el fondo para la infraestructura escolar. Si bien es cierto, es la única indicación formulada en este artículo, hay que, si es caso que la comisión estuviera por eliminar, El 27 bis. por rechazar, perdón, si la comisión estuviera por rechazar la indicación de la senadora Proboste y mantener el 27 bis, habría que al comienzo del artículo colocar el título del artículo, es decir, Fondo para Infraestructura Escolar, y ahí decir qué debe hacer fondo, etcétera, etcétera. Una ecuación meramente formal, Correcto. pero eso es producto de la, o más bien dicho, eso debe de verse luego de la discusión que se haga respecto de esta indicación por parte Bien, de le la ofrecemos la comisión. palabra al senador Proboste primero para defender su indicación. Presidente, mire, de la lectura del proyecto de ley, este artículo, el 27 bis, nos saltó de inmediato como un punto así ya marcado en rojo, porque la forma en cómo está concebida, nosotros compartimos el espíritu de esta iniciativa que tiene que ver con la creación de un fondo para mejorar la infraestructura escolar, que sigue siendo un nudo crítico en el sistema escolar en su conjunto y aún más en los servicios locales de educación pública, lo hemos vivido en carne propia en la propia región. Pero, sin embargo, la sola redacción de este fondo nos deja muchísimas dudas respecto de cómo se implementa y cómo nosotros dejamos absolutamente claro en que esto no abre la puerta a una concesión de establecimientos educativos. Y en esto hemos conversado largamente con el ministro, y el ministro también ha comprometido que en las etapas que vienen se va a modificar este texto, se van a hacer ajustes, y yo en eso confío en la palabra del ministro y por lo tanto voy a retirar mi indicación, pero lo señalo públicamente en que tal como está contenido el texto de esta indicación, tengo profundos reparos y que confío en que en la etapa sucesiva vamos a hacer modificaciones a este punto. Muy bien. Entonces la indicación número 36 es retirada por su autora, la senadora Proboste. Luego en la página 81 está otra indicación de la senadora Proboste referida al artículo 29, que a su vez fue modificado por el artículo 19 del artículo primero de este proyecto de ley, que se refiere al objeto del comité directivo local. La norma en vigencia dispone que en cada servicio local existirá un comité directivo local que tendrá por objeto velar por el adecuado desarrollo estratégico del servicio, por la rendición de cuentas del director ejecutivo ante la comunidad y contribuir a la vinculación del servicio local con las instituciones de gobierno, las comunas y la región. La propuesta de reemplazo de esta norma por parte del Ejecutivo dispone que cada servicio local existirá un comité directivo local que velará por el adecuado desarrollo estratégico del servicio, contribuyendo a su vinculación con las instituciones de gobierno de las comunas y la región. Y a este respecto, la senadora Proboste propone agregar una oración a esta norma que dispone que lo siguiente, ante el cual el director ejecutivo rendirá cuenta de la comunidad local, es decir, dispone la obligación del director ejecutivo de rendir cuenta ante el comité directivo local. Yo creo que la cuenta está establecida en la ley hoy día, ¿cierto? No, pero es que la eliminan, por eso quiero... Senadora. Presidente, mire. Presidente, en momentos en donde la ciudadanía exige más transparencia y en donde las cuentas públicas se han instalado como un mecanismo muy eficiente para establecer lo que se ha hecho, los desafíos, los compromisos, llama la atención en que el Ejecutivo presente una indicación respecto del objeto del comité directivo local y lo único que le saque al director ejecutivo es la obligación de rendir cuenta a la comunidad local. Me parece que eso no se condice con un clima de más transparencia. Si usted incorpora eso, la verdad el texto queda exactamente igual a lo que tiene el texto original. Entonces, tiene razón usted en decir que está. Sí, está actualmente. Pero lo que hace la indicación del Ejecutivo es que elimina exclusivamente la rendición de cuentas. Eso, presidente. Bien, sí. ¿Señor ministro? Sí, presidente, dos cosas. Primero, compartir la aprehensión de la senadora. Efectivamente, no es el ánimo del Ejecutivo a retroceder en transparencia, de ninguna manera. Solo que estamos haciendo una adecuación también a propósito de los roles de los distintos espacios de gobernanza que tiene el sistema. Y en el caso del artículo 52
que está en la página 120 del comparado, si ustedes quieren revisarlo directamente. De hecho, en el literal P, página 123 del comparado, en la columna del medio, al final, señala que es una indicación, o sea, una incorporación que hace el Ejecutivo respecto a las atribuciones del Consejo Local. Literal P señala, colaborar con el director ejecutivo del servicio local para la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas ante la comunidad a la que alude el artículo 22, letra H de esta ley. Nosotros estábamos tirándolo hacia allá, como una función del Consejo Local, en el marco además de las cuentas públicas, que son mandatos legales que tienen todos los servicios públicos, también haciendo una especie de economía procesal a propósito de que en algunos casos, parte de lo que hemos detectado y lo que nos levantaron en los diagnósticos previos a la formulación de la ley, efectivamente en muchos consejos locales a veces no quiero usar una palabra que pueda ser malinterpretada, porque creo que la transparencia nunca se exagera, pero a veces se insiste mucho y el director ejecutivo o directora ejecutiva termina invirtiendo mucho tiempo, mucho esfuerzo destinado a la rendición de cuentas, que insisto, no es algo que sea per se malo, pero a veces se hace más difícil la gestión, se obstaculiza la gestión. Ahora, nosotros no vemos acá un ánimo, o no tenemos más bien el ánimo de retroceder en transparencia, y por lo tanto no vamos tampoco a hacer cuestión respecto a la propuesta de indicación de la senadora y que se discuta en su mérito al respecto. No tenemos un problema si es que llega a aprobarse. Efectivamente está en la letra P y está antes la O, que igual nos circunscribe a los contextos también regionales, de universidades regionales, de centros de formación técnica, o sea, más cerca de la comunidad. Yo creo que está bien donde está, pero se ofrece la palabra. Senadora Aravena. Yo creo que lo que abunda no daña y efectivamente uno cae de lógica que el director ejecutivo tiene que rendir cuenta a la comunidad local. Y por otro lado, es distinto el colaborar con el director ejecutivo para la realización de la audiencia pública, porque esa es una misión para otros, que de alguna manera pudiera interpretarse que efectivamente hay una rendición de cuentas, pero ¿quién la hace esa rendición de cuentas? Queda mucho más claro, en mi opinión, al agregar lo que plantea la senadora. El secretario también quisiera hacer una precisión. Solamente recordar a la comisión una norma que no fue objeto ni del proyecto de ley, ni obviamente ni indicación, es en la página 61 del texto comparado, artículo 22. En el artículo 22 están cuáles son las funciones y atribuciones del director ejecutivo. Y ahí en la letra H se dispone la obligación de rendir cuenta pública sobre la marcha del servicio local en el mes de abril de cada año en audiencia pública. Dicha cuenta pública deberá ser publicada en el sitio electrónico del servicio local respectivo. Por eso no se entiende que salga de aquí. Claro. Entonces la verdad es que quizás está. La indicación podría incluso haber dicho elimínase el numeral 19, de la manera de dejar vigente el actual artículo 29 en los mismos términos que está planteado. Y quizás sería, el concepto de la Secretaría, mejor hacer eso, de aprobar la indicación para eliminar el numeral 19, para no modificar el actual artículo 29. Bien. ¿Presidente? Senadora. Sí. Presidente, mire, precisamente son este tipo de situaciones los que finalmente cuando estamos en la práctica generan inconsistencias. Entonces, porque uno podría decir, mire, ya en la letra H está absolutamente claro el que tiene que rendir cuenta pública. Pero después alguien dice, no, pero si mire, en el objeto nos dice que sea yo el que tenga que rendir la cuenta pública. Pero si usted va después al otro artículo, dice que el Consejo Local, que estamos ya hablando de otra cosa, tiene que colaborar. Entonces, creo que es el mejor ejemplo de que las cosas no terminan cerrando bien. Y que cuando no cierran bien, se da pie a que alguien diga, no, yo no tengo obligación de hacer la cuenta pública, yo voy a hacer una audiencia nomás. Y ahí pregúntenme, vengan, no sé, voy a hacer mi conferencia, lo que está establecido en la ley. Entonces, creo que este tipo de situaciones es el mejor ejemplo para decir que primero no podemos retroceder como país en temas de transparencia y de cuenta pública. Eso. El presidente pone en votación la indicación número 37 de la senadora Proboste, que tiene por objeto reincorporar el tema de la cuenta del director público, del director ejecutivo. Senador Sangüesa. A favor. Senadora Aravena. A favor. Presidente. A favor.
Resultado de la votación, 3 votos a favor, ninguna en contra. Queda aprobada la indicación 37. A continuación, en la página 87, perdón, está la indicación de la senadora Proboste también, referida a el artículo 31. El artículo 31 de la ley dispone cómo se integra el comité directivo local. Y ahí la senadora Proboste propone que en la integración del comité directivo local se incorpore a 1 o 2 representantes de y los asistentes de la educación. Estos representantes territoriales serán designados por las organizaciones más representativas del país con presencia en la jurisdicción del respectivo servicio local de educación pública. Y también la senadora Aravena y los senadores García y Sangüesa proponen agregar en la integración de este órgano a 2 del comité directivo local, a 2 académicos o personas con destacada trayectoria en la educación, designados por los decanos de las facultades de educación de universidades acreditadas con sede en la región respectiva. Cuando lo anterior no fuera posible, la mencionada designación recaerá en la máxima autoridad de centros de formación técnica o institutos profesionales con sede en el territorio respectivo. Esta designación deberá efectuarse en un plazo máximo de 30 días a contar de la recepción del oficio respectivo que solicita el nombramiento. Le ofrecemos la palabra a los autores de ambas. Veamos juntos la 38 y 39, ¿les parece? Senadora Proboste. Integración del público. Presidente, yo me imagino que esto fue un olvido y no un acto de discriminación a los asistentes, porque en la integración del comité directivo local ahora agregan a los representantes del gobierno regional. Estaban los 2 representantes del gobierno regional designados por su órgano ejecutivo. Ahora lo que se hace es que se requiere la previa aprobación del Consejo Regional. Yo me imagino que esto se hace para agilizar a partir de la práctica que se ha tenido. Y me parece bien. Pero creo que dentro de todas las comunidades escolares no estaban las y los asistentes de la educación. Sí, sobre la 38. Sí, en particular sobre la 38. Efectivamente, no están los asistentes de la educación como tampoco están los docentes. De hecho, la representatividad de los trabajadores y trabajadoras. No sé si la repetimos en el consejo. No, aquí hay un problema. Porque los integrantes del comité directivo tienen derecho a recibir remuneración. Bien. Me desdigo. La retira. Retira. La senadora Proboste retira la indicación 38. ¿La otra? 39, los senadores van a fundamentar, ¿no? Sí, entiendo que el Ejecutivo plantea que dado que son pagados, sería inadmisible. Exacto. Sí, iba a comentar. Y no podríamos incorporar esto que no recibirán remuneración. No. Sí, en el artículo, presidente, si me permiten, el artículo 32, senadora Aravena, página 90 y 91, dispone que los integrantes del comité directivo local tendrán derecho a percibir una dieta ¿Ya? de 4 unidades de fomento por cada sesión en que asistan, con un máximo de 8 sesiones en un año escolar. Y por lo tanto, si se definiera la incorporación de nuevos integrantes, la única posibilidad sería que se especificara Que son ad honorem. Que sean ad honorem, exactamente, porque que no, estas personas no sería recibirán malo, remuneración. Incorporarle en otra instancia. sería bueno, en mi opinión. No, y además, presidente, había otro tema que me comenta Carol, que pero además que este no es un órgano puramente consultivo, también puede llegar a ser resolutivo, y ahí el tribunal ha insistido, constitucional, de que cuando se trata de un órgano de carácter resolutivo, su integración sí se refiere a atribuciones exclusivas del presidente de la República, cuando es resolutivo. Senador Proboste. Pero los Presidente, otros tampoco son nombrados por el presidente de la República. Definir la integración de nuevas personas a un órgano de ya, carácter entendido. resolutivo,
es una materia de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Si solamente fuera consultivo, no, No, habría pero problema. perdone, presidente, pero igual podría evaluarlo, porque, no sé, vamos a nombrar la universidad nuestra en la región, la Católica y la UFRO tienen una larga historia, digamos, de preparación de docentes. O sea, son los que forman y son los que de alguna manera orientan la educación de la región. Se me parece que no tendría nada de malo que pudieran integrarlo. Deberíamos el Ejecutivo pudiera estudiarlo. Yo creo que no hace... ¿Pendiente? No estaría más. Senadora. No, presidente, mire, respecto de este punto, a mí me parece bien el que se puedan incorporar académicos designados por los decanos de la Facultad de Educación. De repente creo que esto puede ayudarnos a destrabar también muchas de las dificultades que se dan de ciertos cuoteos que se dan en los consejos, y creo que es buena la iniciativa. Claro, tiene la dificultad en que genera gasto y que eso habría que resolverlo, pero también creo que hay que resolver el cómo se podrían definir en los territorios que tengamos más de una universidad. Aquí dice acreditados, pero podemos tener más de una universidad. Entonces, creo que ese mecanismo también uno lo puede dejar o sujeto al reglamento, pero creo que podría resolver varios de los problemas que hoy día se dan. Bien. Sí. Sí, solo manifestar la voluntad del Ejecutivo de poder revisar este punto durante la tramitación en los términos que están planteados por parte de los senadores y senadoras. Bien, la declaramos inadmisible y entendemos que... el La Ejecutivo declaramos va a considerarla en algún inadmisible, momento. Gustavo, para Porque el juicio de la efectos revisión del contenido. Exacto. Correcto. Perfecto. Y finalmente, bueno, Vamos, presidente, sí, vamos a la... vamos a analizar, además, sin perjuicio que estamos en la hora, la indicación 40, que está en la página 96, que está relacionada o referida al artículo 40, que regula la elaboración de la propuesta del convenio de gestión educacional. Página La 96. indicación está en la 96. ¿Sí? El artículo 40 comienza en la página 95, que se refiere a la elaboración de la propuesta del convenio de gestión educacional. En el inciso tercero de esta norma, se dispone, que cambió su numeración, pero se dispone que el comité directivo local, en conjunto con el director ejecutivo que se encuentre con el cargo, tendrá el plazo de 3 meses para evocar un informe en el cual proponga prioridades para dicha propuesta de convenio. Ahí el ejecutivo propone que, además del comité directivo local, también intervenga en esta elaboración del informe el consejo local. Integra al consejo local a esta función de evacuar el informe respecto a las prioridades para la propuesta del convenio de educación. Señor Ministro. Sí, gracias. Efectivamente, lo que se busca con esta indicación es incorporar al Consejo Local, como lo dijo el secretario, en la elaboración de las prioridades del convenio de gestión del director ejecutivo. Hoy no participan, ellos pueden suministrar información al comité directivo, pero no participan. Y finalmente el Consejo Local, en tanto el espacio que representa a las comunidades educativas, que son a su vez quienes sufren o gozan los efectos de la gestión derivada del convenio de gestión del director ejecutivo, nos parece del todo relevante que puedan participar más directamente en la formulación del convenio de gestión para luego sus respectivas evaluaciones. Sí, yo, presidente, leí la primera parte solamente de la indicación, que era sí. lo que se mencioné. Luego se propone eliminar en la página 97 la referencia a la participación del Consejo Local, porque se colocó al principio, y por lo mismo luego hacer también la corrección de que el Comité Directivo Local y el Consejo Local son los que envían el informe a la Dirección de Educación Pública, que es en el fondo las otros dos componentes de esta indicación número 40, que es básicamente la incorporación del Consejo Local. ¿Habría acuerdo? Sí, presidente. Sí, lo que pasa es que nosotros teníamos como propuesta dentro de nuestras indicaciones que era la eliminación de los consejos locales. Entonces, me gustaría, por su intermedio, presidente, si el Ejecutivo pudiese establecer cómo se le daría un empoderamiento mayor al Consejo Local, cuáles son los argumentos en el fondo para mantener los consejos locales, porque nuestro planteamiento era poder empoderar de mejor manera a los consejos escolares.
Entonces, ahí hay una definición que hay que hacer porque de eso depende finalmente si apoyamos esta iniciativa o no. Bien, señor ministro, por favor, ¿qué opinión? Yo, presidente, quizás sería prudente, precisamente por lo que dice el senador Sangüesa, dejar este artículo en particular pendiente para refrendarlo una vez que discutamos el tema de los consejos locales, que efectivamente más adelante viene su eventual supresión. Por cierto, nosotros no compartimos que sea así, pero para discutirlo en ese contexto. Juntos. Exacto. ¿Le parecería entonces dejarlo pendiente? Sí. Porque está más adelante. Ya. Y la... Queda pendiente Estamos en la la hora. dirección Estamos en la 40. hora. Pero la 41 es la más sencilla, ¿no? Sí. ¿Puedo explicarnos esa? La reemplazamos por la 41. La indicación 41, presidente, está referida al artículo 41, que No, regula el seguimiento, evaluación y convenio de gestión, seguimiento, evaluación y revisión del convenio de gestión educacional. Ahí el Ejecutivo propone agregar un inciso que básicamente lo que hace es modificar uno de los dos nuevos incisos que se aprobó en general. El proyecto proponía aprobar uno cuarto y uno quinto. En el cuarto no existen enmiendas, no existen diferencias con lo ya aprobado en general. Lo que sí es lo que está la modificación es el nuevo inciso quinto, que ahí dispone que la Dirección de Educación Pública, estoy leyendo la indicación, la columna derecha, será responsable del acompañamiento y supervisión del cumplimiento de lo determinado en la resolución durante los 6 meses siguientes a su dictación, que difiere de lo que se había propuesto en general, que era que designará un funcionario de su dependencia que se dedicará exclusivamente al acompañamiento y supervisión del cumplimiento. Es decir, acá es la Dirección de Educación Pública, que se habría que colocar en la redacción propuesta, en la columna de la derecha, el apellido Pública, la Dirección de Educación Pública, será responsable del acompañamiento y se hace en consecuencia la determinación de que tiene responsabilidad administrativa es la Dirección de Educación y no es un funcionario designado por esta dirección la que ejerce esta responsabilidad. ¿Habría de acuerdo con la propuesta del secretario, señor ministro? Sí. Sí, presidente, efectivamente esta es una indicación del Ejecutivo, esto materializa una de las preocupaciones que surgieron durante la tramitación del proyecto de ley en la etapa de la audiencia, y acá lo que nosotros estamos haciendo es eliminar la figura de una suerte de interventor que teníamos originalmente en el diseño del proyecto de ley para pasar a un sistema de acompañamiento y monitoreo hecho por la Dirección de Educación Pública a través de sus equipos, sacando la figura del interventor que parecía una medida un poco más extrema a propósito de situaciones que pudiese estar viviéndose en servicios locales, toda vez que además ya tenemos un interventor que ya es más definitivo cuando hay un reemplazo del director ejecutivo bajo ciertas causales, que es una ley que ya legislamos hace un tiempo atrás. Muy bien, ¿sí le parece? Se aprobaría la indicación también por unanimidad, 3-0. ¿Seríamos hasta ahí? Sí, yo dije al comienzo que vamos a tener que convocar para el lunes, para los lunes. Yo entiendo que eso se ha hablado y hay acuerdo para eso. Senadora, 19. ¿usted nos podrá acompañar? Lunes, 18 horas. Sí, yo agradecería mucho eso, presidente, y de verdad que creo que para poder materializar el protocolo, tal como lo acordamos en la tramitación de la ley de presupuesto, que yo además defiendo que es un buen protocolo y que nos pone en una buena perspectiva para lo que viene, estamos obligados, tanto el Senado como nosotros, o sea, tanto la Comisión como nosotros, a actuar con la mayor celeridad posible en la tramitación de los proyectos de ley. Ustedes en la cuenta el día de hoy, de hecho, hacen presente que hay 2 proyectos de ley, que es el proyecto de ley de convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, y además también el de modernización de la oferta parvularia. Y dentro de las solicitudes de audiencia, algo que por cierto, despejo al tiro, no fuimos nosotros quienes incentivamos que se mandara esa solicitud, una sostenedora precisamente hace ver la necesidad de apurar la discusión respecto a educación parvularia, el proyecto de modernización. Ahí es que ojalá pudiésemos no solamente establecer estos 2 días de sesión, que nos parece muy bien, priorizando evidentemente NEP, que es el acuerdo que tenemos además por protocolo, estamos obligados ambas partes a hacerlo así. Luego de ello tenemos algunos compromisos ya establecidos, como es el tema de la discusión, la aprobación en general de admisión. Tenemos que eventualmente retomar falta oferta educativa, pero que está comprometido para hacerlo después de NEP. Y al mismo tiempo tenemos que comenzar a tramitar convivencia y educación parvularia.
En simultáneo tenemos, presidente, que constituir la comisión de expertos que nos va a ayudar a formular la modificación al sistema de admisión escolar, que es algo que queremos hacer en diciembre. También allí, parte del acuerdo, que no está escrito, pero sí es verbal, es que una parte de la conformación de ese comité sea discutido en un espacio de carácter más bien político, teniendo otros componentes que son representaciones de sostenedores y otro componente que son representaciones del mundo académico, investigadores o investigadoras. Entonces, en esa perspectiva, también nos gustaría solicitar para la evaluación de la comisión, no para resolverlo ahora, la posibilidad de quizás tener una jornada extensa para abordar el proyecto de modernización de educación parvularia y poder avanzar más rápido con ese proyecto que es más corto, son solo 11 artículos, si no me equivoco, es de relativo fácil despacho, salió con acuerdo de la Cámara de Diputados, a diferencia de convivencia escolar, que tuvo más discusión, que fue más disputado, digamos, porque contiene también elementos más ideológicos. Acá son elementos de ajuste sistémicos que una vez que ustedes conozcan el proyecto van a entender que solo representa ajustes normativos institucionales que van a ayudar a que el sistema de educación parvularia pueda fluir de mejor manera como lo está haciendo hoy día. Y en esa perspectiva, entonces, agradecer los 2 días de sesión, apurar con NEP y quizás buscar un espacio que permita darle una discusión más profunda, pero extensa y rápida al proyecto de modernización de educación parvularia que, insisto, tal como lo dijo la solicitud de audiencia que ustedes recibieron el día de hoy, tiene una dificultad y es que el 31 de diciembre vence el plazo formal para contar con reconocimiento oficial, lo que haría que cerca del 62% del sistema de educación parvularia a partir del 1 de enero podría quedar sin reconocimiento oficial y por tanto con la imposibilidad de seguir operando con financiamiento público y bueno, sin seguir operando porque no estaría en norma. Evidentemente la idea nuestra es poder acelerarlo porque vemos que es un proyecto que puede ser de fácil despacho, lo que deberíamos trabajar en conjunto, obviamente, y obviamente ustedes pueden estimar que no lo sea, naturalmente, pero sobre todo pensando, presidente, que obviamente nosotros hemos contemplado también en el marco de reajuste presentar una indicación o una norma que permita también modificar la fecha. Sin duda no vamos a poner en riesgo al sistema de educación parvularia, solo digo que allí es donde está la solución a largo plazo al problema de las fechas, para no estar cada 2 años discutiendo si se alarga o no se alarga la fecha, que es un poco lo que ya se ha hecho durante una buena cantidad de tiempo y en varios gobiernos sucesivos. Sí, en relación a modernización de la educación parvularia, yo también entiendo que es un proyecto que viene con bastante consenso en la Cámara y que también tiene la urgencia que el ministro ha señalado. Yo no descartaría que tal vez pudiéramos hacer esa jornada extensa, más extensa, sin dejar de avanzar con NEP, y tal vez sea necesario alguna instancia de asesores, digamos, para poder llegar con más claridad a la votación. Y no sé si podríamos también, dentro de los proyectos fáciles, sin detener la marcha de este proyecto, incluir el de aula hospitalaria. Me han planteado también varios diputados bien transversalmente que es un tema, entiendo, de pocos artículos, bien sencillo. No sé si tiene una opinión favorable el ministro. Pero está en la comisión para verlo en particular. Está para discusión en particular. Ya, pero lo conversamos después. Lo conversamos de qué lunes. ¿Ah? No es tan sencillo. No es tan sencillo porque crea modalidad por ley y las modalidades se discuten con el Consejo Nacional de Educación. Eso nos pondría en un impasse complejo porque el Consejo Nacional, además, a partir del día lunes, si no me equivoco, comienza a conocer las nuevas bases curriculares. O sea, sería una ofensa grande al Consejo Nacional de Educación respaldar aquello, porque no es parte del procedimiento legal establecido para la creación de modalidades. Ya, lo conversamos luego. Bien, senadora Aravena. Presidente, comentarle que sostuvimos una conversación en toda la discusión del presupuesto con la subsecretaria y con el ministro en relación a nuestras poquitas escuelas a nivel nacional que hay de educación al interior de las cárceles. Porque ellos, como no tienen CIMSE, hay una bonificación que son los únicos profesores en Chile que no reciben, además de la precariedad que usted conoce de las escuelas, digamos, que son una oportunidad porque son niños que llegan, son jóvenes que al menos terminan cuarto medio y que es algo de reinserción que se les puede dar en una condición carcelaria bien compleja. Entonces lo iban a evaluar ellos para efectos de verlo de aquí a fin de año. Y es porque el aula cárceles, así como la aula hospitalaria y todas las que son modalidades alternativas, no tienen CIMSE. Son 70 establecimientos y es casi 1 o 2 profesores por establecimiento, no más que eso.
Ujú. Sí, estamos sobre la hora, Sí. pero- Ahí sí. No, presidente, sí. Uno de los puntos del acuerdo es formar esta mesa para modificar el sistema de admisión. Ayer lo que conversamos con el ministro, que la idea sería adelantarlo y poder conformarla durante el mes de diciembre, de manera de poder... el ministro nos esbozó ahí algunas ideas que habría de cómo, qué criterios conformar esa mesa. Entonces, creo que para que podamos avanzar, sería bueno que, por su intermedio, presidente, si el ministro nos pudiera mandar como una minuta de lo que se tiene pensado para que el lunes podamos ya cerrar en los criterios y, no sé, el miércoles ya poder tener los nombres definidos. Pues, claro. Sí, yo quisiera agregar brevemente, porque me correspondió estar en la discusión hace 8 años atrás de esa misma norma, que probablemente estamos abriendo un flanco complejo. Y yo no sé si esto se va a resolver bien. Y esto va más allá de las concepciones ideológicas. Yo no tengo ningún problema que lo adelantemos, pero esto es un tema que puede afectar la fe pública también. Es un tema que la discusión en su momento, donde se instalaron caricaturas que finalmente nunca fueron, yo lo sugeriría, lo que planteaba también la senadora Avena, que ojalá tengamos el mayor número de expertos posibles, porque esto es un tema no sencillo y podemos terminar con un blackout, ¿está de moda? ¿Está de moda? Bien, sí, correcto. Sí, mira, sí, se escuchó a todos los expertos hace 8 años atrás y el resultado condujo a esto. Yo creo que hay cosas que se pueden modificar, pero por ejemplo, el 40% de los estudiantes que queda, igual con una modalidad aleatoria, pero que queda en su primera prioridad, yo no tocaría eso. Claro, no, yo sé que son... 51% queda en su primera prioridad. Entonces, claro, hay algunos márgenes, ¿no es cierto?, que generan mucho ruido, pero yo no afectaría lo que funciona del sistema. Hay cosas del sistema que funcionan. Lo digo nomás. Bien. Nosotros no venimos con la retroexcavadora.